Muchas gracias por estarme escuchando y siguiéndome en la lectura bíblica, la luz, la lectura de hoy. A hoy, en la lectura, en el Evangelio de hoy, estaremos analizando cómo vivir una vida exigente frente a la presión con una mentalidad positiva, la importancia del equilibrio. Perdón. También examinaremos la justicia del rey en el Evangelio, un enfoque en cómo Dios nos elige para dar fruto y cómo ponerlo en práctica. Y esta pregunta, el por qué nos elige, el descubrir la verdad detrás de la elección divina, nos permitirá dar los frutos. También vamos a mirar los estragos de un rey, como lo fue Antíoco IV, y vamos a poco revelar como el libro de Macabeos, el por qué no es inspirado, sino que es un libro de historia, ¿verdad? El por qué no las pautas que se siguieron, por qué la influencia que pudiera tener la historia de los macabeos. Y podemos entender también la elección divina a través de sus frutos y cómo desarrollar estos estándares tan altos sin perder la humildad. Consejos prácticos para los seres humanos, ¿verdad? Porque vamos a mirar cómo el rey llega a un momento en el que pide los frutos a sus enemigos. Vamos a entrar de lleno a la lectura del libro de Macabeos. En el libro de Macabeos, capítulo 7, 1, 20 al 31. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco, prohibida por la ley. Muy digna de admiración y de glorioso recuerdo fue aquella madre que, viendo morir a sus 7 hijos en el espacio de un solo día, los soportó con entereza, porque tenían puesta su esperanza en el Señor. Llena de generosos sentimientos y unidos un temple viril a la ternura femenina. Animaba a cada uno de ellos en su lengua materna, diciéndoles: yo no sé cómo han aparecido ustedes en mi seno. No he sido yo quien les ha dado el aliento y la vida, ni he unido yo los miembros que componen su cuerpo. Ha sido Dios, creador del mundo, el mismo que formó el género humano y creó cuanto existe. Por su misericordia, Él les dará de nuevo el aliento y la vida, ya que por obedecer sus santas leyes ustedes las sacrifican ahora. Antíoco pensó que la mujer lo estaba despreciando e insultando. Aún quedaba con vida el más pequeño de los hermanos, y Antíoco trataba de ganárselo, no solo con palabras, sino hasta con juramento. Le prometía hacerlo rico y feliz, con tal de que renegara de las tradiciones de sus padres. Lo haría su amigo y le daría un cargo. Pero como el muchacho no le hacía el menor caso, el rey mandó llamar a la madre y le pidió que convenciera a su hijo de que aceptara por su propio bien. El rey se lo pidió varias veces y la madre aceptó. Se acercó entonces a su hijo
y burlándose del cruel tirano le dijo en su lengua materna: Hijo mío, ten compasión de mí, que te lleve en mi seno 9 meses. Te amamanté 3 años y te he criado y educado hasta la edad que tienes. Te ruego, hijo mío, que mires el cielo y la tierra y te fijes en todo lo que hay en ellos. Así sabrás que Dios lo ha hecho todo de la nada y que en la misma forma ha hecho a los hombres. Así pues, no le tengas miedo al verdugo. Sigue el buen ejemplo de tus hermanos y acepta la muerte para que, por la misericordia de Dios, te vuelva yo a encontrar con ellos. Cuando la madre terminó de hablar, el muchacho dijo a los verdugos: ¿Qué esperan? No voy a obedecer la orden del rey. Yo obedezco los mandamientos de la ley dada a nuestros padres por medio de Moisés. Y tú, rey, que eres el causante de tantas desgracias por los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. Se ha conocido en los estudios de los macabeos, se ha entendido que Antíoco sería un ejemplo, un paralelo a un anticristo. La historia de Antíoco es conocida como una reencarnación del dios Zeus, un dios griego. Y él utilizó la ley mosaica también a su conveniencia y estuvo eliminando a los judíos que se aferraban a la ley mosaica. Entonces los puso a prueba, como se menciona en las escrituras de hoy. Entonces podemos, de esta manera, el estudio de los macabeos nos ayuda a identificar la actitud de una persona que en el caso de los macabeos pues era un antijudío, anti Moisés, estaba en contra de la ley mosaica. Y no solamente estaba en contra de la ley mosaica, sino que se burlaba, los ponía a prueba, en este caso como por ejemplo el comer cerdo. Y la historia, ¿verdad? El leer el relato, pues habla como macabeo. En el tiempo de los macabeos, Antíoco sacrificaba animales como el cerdo en el templo, ¿verdad? Este templo no llegó a santificarse completamente. De hecho, Jesucristo predijo la destrucción de este templo, ¿verdad? En manos de Tiro en el año 70. Pues en la lectura podemos mirar cómo el rey es responsable de la miseria de los hebreos. Y también en el Salmo, ¿verdad? Nos ayuda a invocar a Dios para proteger, pedir protección divina. Dice el libro de Salmos, dice: escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas, Señor, hazme justicia y a mi clamor atiende. Presta oído a mi súplica, pues mis labios no mienten. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes. No tembló mi pisada. A ti mi voz elevo, pues sé que me respondes. Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos. Bajo la sombra de tus alas escóndeme, pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro y al despertarme espero saciarme de tu vista. Escóndeme, Señor, bajo la sombra de tus alas. Pues en tiempo de tribulación,
¿verdad? Como lo podemos ver en la historia que acaba de leer en los Macabeos, pues las pruebas a veces de mantener la lealtad a Dios, al guardar sus leyes y mandamientos, pero como este texto, ¿verdad? También revela la razón por la cual algunos eruditos impidieron este relato, ¿verdad? Como el fanatismo. Pues en el mismo libro de Macabeos hubo una revolución o una reforma, más bien dicho, una reforma en cuanto a cómo entender la regulación del sábado. Y se llegó a entender, ¿verdad? De acuerdo a, a una cita del Talmud, que era mejor violar un sábado que muchos sábados. Y de ahí viene la idea, ¿verdad? Del mismo, el mismo relato de Macabeos, pues revela cómo es de que estuvieron violando el sábado para poder ellos sobrevivir. Pues Antíoco y sus tropas llegaban y se enfrentaban a los judíos en sábado. Entonces ellos no querían pelear en sábado y esto lo hacía el rey Antíoco con la intención de eliminar a los judíos, ¿verdad? Esto de querer eliminar a los judíos no ha sido nuevo, es parte de la historia. Está en el libro de los Macabeos, ¿verdad? Hay tres diferentes versiones, ¿verdad? Una poética, política y una historia, ¿verdad? Como la que estamos mirando. Pues también el leerla nos puede también ayudar a entender cómo podemos encontrar la protección divina por medio de la oración al pedirle a nuestro Padre Celestial protección. El actuar en sabiduría, ¿verdad? Cómo les faltaba el entendimiento, cómo faltaba Jesucristo para que les explicara que en realidad lo que uno come no contamina al hombre. Si lo contamina es por un corto periodo de tiempo. Pues las escrituras, ¿verdad? Jesucristo como un maestro de la ley revela que lo que uno come sale por la cloaca, ¿verdad? Uno lo elimina. Entonces el templo de Dios no queda, el templo de Dios, hablando el cuerpo humano, no queda contaminado para toda la vida, sino que es algo temporal. Entonces a veces lo riguroso del entendimiento de la ley no le llegó el mensaje rápido a esta familia en este relato, que habían llegado a la resolución de que iban a cambiar para poder mantener y respetar la vida. Ellos iban a poder violar el sábado. Pues también, ¿verdad? Pudieron haber llegado a una reforma al permitirles comer carne de puerco que no iba, ¿verdad?, a contaminarlos más que el tiempo que durara ese organismo en sus cuerpos. Y de esa manera podrían perseverar sus vidas para poder servirle a nuestro Padre Celestial. Afrontar, ¿verdad?, este destino es inevitable, que alrededor de nosotros a veces las personas quieran ponernos cargas cuando es una relación personal con Dios, cuando a alguien más está diciéndoles que no están haciendo de la manera como dice algún líder, sino que es la persona, ¿verdad?, el individuo que poco a poco llega a entender por medio de revelación del Espíritu Santo
su participación en el reino. La importancia de la oración, el encontrar tiempo para poder dar estos frutos que dan una muestra de elección, y de esa manera poder aumentar y encontrar éxito. Vamos a mirar el Evangelio de hoy, las aclamaciones antes del Evangelio, en el Evangelio de Juan 15:16. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Pues aquí viene la respuesta a esa pregunta: ¿por qué Dios nos elige? Nos da la oportunidad de mostrar lo que nosotros somos. Y cuando no damos una muy buena demostración, qué bueno es esa misericordia y esa oportunidad que Dios nos da, esas segundas oportunidades que todos buscan, es volver a mostrar que los frutos se pueden dar y pueden permanecer. Y por eso está en el Evangelio de hoy. Vamos a examinar los talentos, las minas que se les dan a un grupo de personas en la parábola del Señor. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, 11 al 28. En aquel tiempo, como ya se acercaba Jesús a Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a manifestarse de un momento a otro, Él les dijo esta parábola. Había un hombre de la nobleza que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver como tal. Antes de irse, mandó llamar a 10 empleados suyos. Les entregó una moneda de mucho valor a cada uno y les dijo: inviertan este dinero mientras regreso. Pero sus compatriotas lo aborrecían y enviaron detrás de él a unos delegados que dirían: no queremos que este sea nuestro rey. Pero fue nombrado rey, y cuando regresó a su país mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 10 monedas. Él le contestó: muy bien, eres un buen empleado. Puesto que has sido fiel en una cosa pequeña, serás gobernador de 10 ciudades. Se presentó el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 monedas. Y el Señor le respondió: tú serás gobernador de 5 ciudades. Se presentó el tercero y le dijo: Señor, aquí está tu moneda. La he tenido guardada en un pañuelo, pues te tuve miedo, porque eres un hombre exigente que reclama lo que no ha invertido y cosecha lo que no ha sembrado. El Señor le contestó: eres un mal empleado. Por tu propia boca te condeno. Tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que he invertido y que cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recobrado con intereses? Después les dijo a los presentes: quítenle a este la moneda y désenle al que tiene 10. Le respondieron: Señor, ya tiene 10 monedas. Él les dijo: les aseguro que a todo el que tenga se le dará con abundancia, y al que no tenga, aún lo que tiene se le quitará. En cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme como rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús prosiguió su camino hacia Jerusalén al frente de sus discípulos. Pues esta es la palabra del Evangelio, una parábola de parte de Jesucristo, enseñándonos la importancia de hacer buenos mayordomos, no solamente servidores, sino también
poder distribuir de manera sabia las responsabilidades que nos han dado, las cosas de valor, todo lo que es de valor. Y esto incluye nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder valorar estas cosas que Dios nos está dando? Pues es de acuerdo a la constancia, la protección, la inversión, la cosecha de estos talentos, lo que este rey que regresa a ese país es lo que quiere encontrar. Este es una representación de un rey que se fue a un país X y fue simplemente para ser entrenado a ser rey. Y aunque no les gustó a las personas que él haya llegado para gobernar, aún así él llegó a gobernar. Pues ese era el destino de ese rey, según esa parábola. Pero antes de irse dejó talentos, dejó minas. Estas minas equivalían a 120 denarios. Así es que les entregó como de una manera capitalista una inversión, y cada uno de ellos mostró sus habilidades, los frutos. Aquí es donde podemos mirar, ¿verdad?, los frutos que necesitamos a practicar. No hay manera de poder explicar las cosas que son en espíritu, lo que el plan divino ya en marcha tiene para poder revelarle a las personas lo que es el reino de Dios, lo que es su promesa, cómo le interesa a las personas que lleguen a amar la ley de Dios, que estén dispuestos a entregarlo todo por obedecer a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, también la ley del Cristo nos ayuda a salvaguardar nuestras vidas y poder vivir una manera digna mientras estamos viviendo una vida exigente frente a la presión, y mantener esa mentalidad positiva. Por eso es importante tener el equilibrio, el leer las escrituras para que su luz ilumine nuestras veredas, para que podamos entender la promesa que se dio en el pasado y nosotros podamos tener esperanza y que aumente nuestra fe y llegamos a entender esa elección divina, que Dios lo ha elegido cuando usted se permite desarrollar estándares sin perder la humildad, consejos prácticos para que de esa manera, ¿verdad?, uno pueda vivir una manera digna del Evangelio, al leer las Santas Escrituras y entender los mensajes, las parábolas que nos guían hacia el reino. Por eso la lectura de la historia de los macabeos puede revelar esa conducta similar a la de un anticristo, a una persona que ha llegado a creerse tanto en su orgullo, ha crecido tanto que llegue a sentirse que él es una encarnación de Dios, sin darse cuenta de que
pues el espacio está compartido con otros más que también son creación de Dios y que todos debemos de tener la oportunidad de servirle, de desarrollar, de practicar en nuestras vidas, en nuestras posibilidades, el servicio a Dios y mantener nuestro templo, nuestro cuerpo limpio. No tanto enfocarse a un lugar específico, concentrado, para poder adorar, pues Jesucristo mencionó que llegaría un tiempo en que los verdaderos adoradores adorarían al Padre con espíritu y verdad. Es importante entonces conocer la verdad, conocer los hechos, conocer la historia, para que con nuestros ojos podamos nosotros ser iluminados a través de las escrituras y el examinar los hechos que sucedieron en el pasado nos puedan ayudar a entender lo que está sucediendo, por ejemplo, a hoy en este tiempo, donde a veces se confunden, ¿verdad?, los conflictos del mundo por conflictos de religión, cuando en realidad la religión no tiene nada que ver con ciertos conflictos que suceden en el mundo, como en lo que sucede en el conflicto en el Medio Oriente, o en Gaza y Israel. Normalmente, ¿verdad? Queremos poner que la religión es por la religión por la que se pelea. En realidad hay ocasiones en que hay líderes que no creen en Dios y se aprovechan de ciertas creencias y los maldirigen a las personas para que entreguen su vida, como lo están haciendo en esta sección de la tierra, y se levanten en contra de un grupo, una vez más repitiendo la historia. Y la historia en los Macabeos se menciona exactamente lo que está sucediendo con Israel, ¿verdad? Por eso este libro se vetó, para evitar, ¿verdad?, este tipo de levantamientos, pues el relato de Macabeo es revolucionario. De hecho, en la parte donde son los Macabeos, ¿verdad?, que de hecho el conflicto que existe en el Medio Oriente ahora, pues de ellos, Israel está mostrándole a la ONU, ¿verdad?, que esa área ya había sido peleada por los Macabeos. En el lado de Tel Aviv, en esa área, ¿verdad?, donde está Gaza, en esa área, ¿verdad?, es una ciudad donde fueron los Macabeos. De hecho, hay calles con el nombre de ellos. Y la gente conoce la historia de los Macabeos y los adoran y los toman como unos héroes revolucionarios. Pues el conocer la verdad nos va a permitir y nos va a revelar qué clase de actitud tiene un anticristo, un alguien que está en contra de Dios, un Enrod que se pone y se levanta en contra de Dios y de las personas que le sirven. Y también, ¿verdad?, lo que debe de hacer la prudencia, la importancia del equilibrio de los siervos de Dios bajo una presión, una tribulación como la que se describe en el libro de los Macabeos. Muchas gracias por estarme escuchando, muchas gracias por suscribirse al canal, muchas gracias por darle me gusta y compartir este mensaje. Que tengan un buen día.